entender eso, tenemos que irnos a la historia de la redención. Tenemos que irnos a la historia escenificada en la Pascua, en la primera Pascua. Y allá en Éxodo capítulo 12, versos 1 y 2, dice de la siguiente manera, y nos narra esto el Señor. El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y le dijo: este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Yo quiero detenerme aquí porque quiero hablarles un poquito del contexto de lo que fue la primera Pascua. Ustedes saben que los judíos están celebrando la Pascua durante esta semana. En inglés, Passover. El pueblo de Israel estaba esclavo de Egipto, estaban en esclavitud, los egipcios se les tenía en esclavitud. Y habían sido 400 años de trabajo pesado, de carga pesada, de lo peor que puede suceder en un pueblo. Y ellos estaban clamando constantemente a Dios. Y Dios escuchó su clamor y de ahí levanta a un libertador llamado Moisés. Y ustedes saben la historia de todas las plagas, de todo lo que sucedió. Y la palabra dice que el corazón de Faraón se endurecía cada vez más y más y más. Y en el momento cuando el Señor va a libertar al pueblo de Israel de una forma majestuosa y poderosa, lo primero que le dice a Moisés es: ahora hay un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Este es el primer mes que va a mover la vida de todo un pueblo. Y así comienza la historia de la Pascua. Así comienza la historia de la redención. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nuestra vida comienza de nuevo. Es como el primer mes del año. Es como el inicio de todo en nuestra vida. Porque Dios, cuando entra en el caos, en la crisis, cuando Dios viene a entrar a toda la situación difícil que tú estás viviendo, Dios viene para comenzar algo nuevo en ti. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y sigue en el verso 13: cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Este es uno de los momentos más difíciles. Yo imagino que algunos de ustedes han estado viendo Moisés. No sé si es Univisión o Telemundo, una de esas por ahí. Y yo creo que hubo la escena cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel que tenían que marcar los dinteles de todas las casas con la sangre del cordero pascual, del cordero que iba a ser sacrificado, porque el ángel de la muerte iba a herir a todos los primogénitos de todos los hogares donde no estuviese la marca de la sangre del cordero. Y yo estaba ahí en casa de una de las familias de la iglesia que me invitan a tomar un cafecito rico, y ellos saben quiénes son, están aquí por mi lado. Y estaba en esa escena, en ese momento que estábamos allí. Y era interesante que dentro de la creatividad del autor, añadiéndole algo que uno no puede leer allí, pero de verdad es interesante. Había una familia judía que trabajaban para una familia egipcia. Y los niños se hicieron muy amigos. Y entonces el primogénito de la familia hebrea y el primogénito de la familia egipcia eran muy amigos. Y él estaba muy preocupado porque él no quería que su amiguito muriese. Entonces la familia judía o hebrea fueron a advertirle, a decirle: por favor, marca el dintel de tu casa, de la entrada de tu casa con la sangre. No queremos que te pase nada.
Cuán impactante es saber que toda esta muerte y destrucción que nosotros tenemos a nuestro alrededor, hay un autor detrás de esto. Jesucristo lo llamó el asesino, el homicida, el devorador de nuestras finanzas. Satanás, el diablo. El Señor Jesucristo lo desenmascara como el que destruye, como el que hace daño, como el que mata, como el que crea las enfermedades, el que trae la miseria, el que trae la guerra, el que trae la destrucción. Yo me pregunto, ¿estamos nosotros tan sensibles como esa familia muy sensible a sus amigos, de que no fuesen tocados por ese ángel de la muerte que iba a pasar? Que finalmente sí murió el niño, porque ellos no creyeron. Ahora imagínese el cuadro de esa noche, de esa oscuridad, de los gritos aterrorizantes, de todos esos gritos de todas esas madres viendo que su hijo primogénito había muerto, porque no estaba la entrada de su casa marcada con la sangre del cordero. Y el ángel de la muerte hería a cada familia donde estaba entrando. Más adelante dice la descripción que no solamente morían los primogénitos, sino también morían los animales, los primogénitos de todos los animales. O sea que la destrucción, que la muerte, no solamente tocaba la vida del ser humano, sino también los bienes, los animales. Era total destrucción. Es tan importante entender este cuadro, porque para nosotros poder entender el poder de la sangre de Cristo, tenemos que entender lo que sucedió en aquella primera Pascua. Por eso cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo allá en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él sabía que la Pascua, la primera Pascua, donde se sacrificó aquel cordero, representaba no en sí el cordero que se estaba matando en ese momento y su sangre se estaba utilizando para pintar los dinteles de las casas y evitar que los primogénitos fuesen asesinados por ese ángel de la muerte, sino que aquel cordero que año tras año se sacrificaba y se utilizaba su sangre, representaba el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y cuya sangre nos liberta del ángel de la muerte. Una de las cosas importantes que le dice el Señor a Moisés: ustedes van a continuar haciendo esto todos los años. Y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa esto?, ustedes van a contar exactamente lo que sucedió. Porque nuestro Dios sabe que el mensaje de la sangre de Cristo es un mensaje generacional. Porque es un mensaje no solamente de una salvación individual. Y eso es lamentable, que en el tiempo en que nosotros vivimos hemos encerrado todo el mensaje a uno. Es mi vida, yo me salvo y se acabó, no me importa. No estás pensando que también tus hijos y los hijos de tus hijos necesitan conocer el mensaje del Cordero de Dios. Necesitan conocer el mensaje del poder de la sangre de Cristo. Porque en el momento que tú cubres tu casa con la sangre de Cristo, no solamente te estás salvando tú, sino también tu casa y las generaciones que vienen a través de tus hijos y los hijos de tus hijos. Por eso la primera Pascua es tan significativa, es profética. Para nosotros entender el sacrificio de Cristo, tenemos que entenderlo en el contexto de lo que sucedió en aquel momento en que el pueblo de Israel fue libertado por la sangre del Cordero, que fue pintada en los dinteles.
¿Por qué la pusieron en los dinteles? Porque cada familia marcada por la sangre de Cristo era una familia salva. Y mi hermano, si tú has conocido al Señor como tu Salvador, yo quiero decirte, es importante que entiendas que la sangre de Cristo, que te limpia de todo pecado y de toda maldad, es la misma sangre que salva tu casa. Y es la misma sangre que está puesta para salvar generaciones. Por eso es importante entender el por qué estamos marcados con la sangre de Cristo. Y cuán importante es esa marca.